Bien, verán ustedes, vamos a abordar desde ahora y durante estos próximos minutos un tema ciertamente interesante por cuanto afecta, al menos afecta potencialmente a muchas personas. Vamos a abordar el tema de la insuficiencia venosa crónica. Y vamos a hacerlo con nuestra invitada, vamos a hacerlo con la doctora Paulina Pérez. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. La doctora Paulina Pérez, que no es la primera vez que nos acompaña, es angióloga y cirujana vascular, además de especialista, lógicamente, en insuficiencia venosa crónica. Ahí me gustaría, doctora, muy brevemente hacer una breve introducción que luego vamos a desarrollar en base a su experiencia profesional, que por cierto, usted lleva muchos años, ¿no?, abordando el tema de la insuficiencia venosa crónica, ¿verdad? Bueno, sí, muchos años. Yo no soy muy mayor, pero desde que lo decía en ese sentido. Como es uno de los problemas más frecuentes en nuestra especialidad, pues se ven mucho y bueno, pues a lo tonto ya unos 18 años. Bien, primero permítame que diga que es usted una cirujana vascular muy joven. Gracias. y luego que lo decía en el sentido que tienes una gran experiencia en el tema. La insuficiencia venosa crónica, básicamente, usted me corrige a modo de referencia, es una incapacidad, una cierta incapacidad de las venas para realizar el adecuado retorno de la sangre al corazón. Efectivamente. Básicamente es esto, sí, ¿verdad? Efectivamente, las venas son las tuberías, entre comillas, que se encargan de retornar la sangre utilizada por todos los tejidos hacia el corazón, y en algunas ocasiones pues estas venas no cumplen su función, con lo cual la sangre se queda remansada en la zona más declive del cuerpo, que en estos casos suelen ser las piernas. Ahora entramos en más detalles. Primer concepto que nos llama la atención: insuficiencia venosa crónica. Sí. ¿Crónica por qué? Pues simplemente porque es un problema que desgraciadamente los médicos todavía no podemos curar. Bien. Lo mejoramos mucho, pero necesita unos cuidados de por vida. Claro, entiendo. Empezaremos por el principio, como debe ser. ¿Por qué una persona, independientemente sea hombre o mujer, luego hablaremos de la incidencia en sexos, empieza a padecer este problema? ¿Qué pasa? Bueno, el problema más importante, el problema principal que hay es un componente hereditario, un componente genético. ¿El más importante? El más importante, que no sabemos exactamente cuál es. Se está estudiando, pero no sabemos a qué gen en concreto o qué alteración genética da lugar a la insuficiencia venosa. Pero sí que se sabe que hay un componente hereditario y que... Muy importante. Muy importante. Para que nos hagamos una idea, si tuviésemos que decir un porcentaje... Bueno, se dice que lo único que se ha podido estudiar o que es la prevalencia entre familia. Sí. Y se dice que si los dos progenitores tienen una insuficiencia venosa, los hijos tienen una probabilidad de tenerla en un 97% de los casos. En caso que ambos progenitores ya tengan ese problema. Sí. Claro. O sea, es altísimo el porcentaje. Es impresionante. Entonces, es clara la evidencia de que hay una asociación o una alteración genética que la causa. Contrastada. Claro, y vamos a la parte contraria, es decir, una persona cuyos progenitores en su vida hayan tenido ese problema, también puede sufrir insuficiencia. También. Bueno, cuando hablamos de un componente hereditario, no necesariamente tiene que ser familiares de primer grado. Claro. Porque, bueno, no siempre es así. Pero sí, independientemente de que sus familiares lo tengan, también lo pueden sufrir. Hay determinados factores que hacen que la persona pueda desarrollar a lo largo de la vida una insuficiencia venosa. Bien. Otro factor importante. Una persona puede desarrollar a lo largo de su vida, como usted acaba de decir, una insuficiencia venosa. ¿Pero cuándo empieza ese proceso? ¿Cuándo se inicia? Bueno, claro, nosotros nos guiamos por los primeros síntomas, ¿no? Y los primeros síntomas pueden aparecer en la adolescencia. Es raro que en la infancia... ¿Ya en la adolescencia? Sí, hay distintos grados de insuficiencia venosa, ¿eh? Sí. Y allí se engloban desde las pequeñitas arañitas vasculares que prácticamente todas las mujeres tenemos, ¿no?,
hasta las varices importantes o las úlceras venosas, que es como el último estadio, ¿no? Ahí se engloba todo esto. Luego hablamos de los diferentes niveles de afectación, pero en general. ¿Cuándo se acostumbra a iniciar este proceso? Y si se sabe si existe, pregunto, algún detonante. Hay factores ambientales que les llamamos los médicos, es decir, factores que no son como la hipertensión o la diabetes, que son biológicos, sino ambientales, es decir, el tipo de vida que hacemos, el sedentarismo, todas estas cosas que influyen en que se desarrolle la insuficiencia venosa, pero no hay un detonante, claro. ¿No hay un detonante específico? No, conocido no. Por lo menos conocido, no. Antes apuntaba afectación por sexos. Sí. ¿Más las mujeres que los hombres? ¿Por igual? Bueno, aquí hay mucha discusión. A la consulta vienen 5 mujeres por cada hombre. Sí, es lo que yo tenía entendido, ¿eh? Sí, lo que ocurre es que probablemente haya un sesgo allí, porque en muchas ocasiones la insuficiencia venosa es asintomática, es decir, que uno la tiene y no le da ningún problema físico, exceptuando el aspecto estético. Entonces, sí que es mucho más frecuente que las mujeres consulten por una cosa estética que no los varones. Entonces, que no quiere decir que no tengan exacto. Entonces, esas probablemente hay arañas. un sesgo. Exacto. Probablemente hay un sesgo del por una género. Cuestión puramente estética. Simplemente porque las mujeres consultan más por este motivo que los hombres. Bien. Cuando aparecen esas arañas, pequeñas arañas, ¿ya es un síntoma de que algo está ocurriendo? Puede serlo o no. Hay pacientes que tienen arañas vasculares sin tener ningún problema de insuficiencia venosa crónica. Bien. Sin embargo, habitualmente el que tiene una insuficiencia venosa presenta también arañitas vasculares. Sí. ¿Se llaman arañas? ¿Por qué? Por la forma. Porque tienen una forma como arañas. A ver, en realidad se llaman telangiectasias. Sí, claro, pero complicado. Pero bueno, popularmente se conocen como arañas vasculares. Yo fíjese que llevo muchos años en programas de estas características y es el primer día que escucho este nombre, ¿eh? Sí, sí. Siempre nos hemos referido a arañas vasculares. Sí. Bien, cada día aprendemos algo nuevo. Bueno, eso está bien. Bien, entonces aparecen estas arañitas vasculares, aunque no necesariamente esto es un síntoma de una insuficiencia venosa, pero puede serlo. Puede serlo. ¿Ese sería el momento para acudir a un especialista o...? Sería un buen momento. ¿Sí? Sería un buen momento para descartar precisamente que esas arañas vasculares sean un primer síntoma de una insuficiencia venosa crónica, que no siempre es así, como he dicho antes. A veces es simplemente un problema estético y nada más. Pero muy frecuentemente se asocian a una insuficiencia venosa. Al margen de este síntoma visual, por decirlo de alguna forma, ¿hay algún otro síntoma que no sea detectable a simple vista? Sí, hay varios síntomas. Perdón, en fases iniciales, ¿eh? No, en fases iniciales es raro. Es raro. Entonces, cuando tenemos algún otro síntoma ya añadido, cuando ya hay una insuficiencia venosa ya establecida, sí, normalmente es cuando la gente se empieza a quejar de pesadez, de cansancio. Sí, en las piernas. Hablamos de las piernas, ¿eh? En las piernas, sí. La insuficiencia venosa prácticamente siempre es en las piernas. Nosotros somos animales que estamos en bipedestación continua y por lo tanto la sobrecarga venosa tiene lugar en las piernas. Entonces deduzco, doctora Paulina, que estas arañas vasculares aparecen siempre en las piernas, no en otras partes del cuerpo. Me refiero a arañas relacionadas con la insuficiencia. Bien, vale. Arañas de tipo estético pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, en escote, en cara. Sí. Sin embargo, las relacionadas con la insuficiencia venosa crónica sí que solo en las piernas. Sí. Hablamos de las piernas a partir de qué nivel. De la ingle hacia abajo. De la ingle hacia abajo. Sí, sí. En cualquier localización. Incluso hay personas que pueden tenerlas en los glúteos también. Esas arañitas, depende del tamaño, supongo, ¿no? Sí. ¿Son dolorosas? ¿O pueden serlo? Oficialmente no. Científicamente no está demostrado que duelan. Sin embargo, lo que nosotros percibimos es que la mayoría de pacientes que vienen a la consulta refieren dolor en forma de pinchazos, de pequeñitos pinchazos, nada importante, no, nada que requiera tomarse tratamiento analgésico. Una ligera molestia. Ligera molestia. Que te dice que ahí hay algo. Exacto, sí, sí. Incluso a veces hay pacientes que refieren que notan cuando les va a salir una. Antes de que les vaya a salir, la sensación. Tienen como una sensación, pero ya digo, esto no está científicamente demostrado. Pero esa araña, esa pequeña arañita vascular, una vez el paciente manifiesta esa sensación que usted dice de que algo va a pasar,
aparece de un día para otro? Es decir, yo me voy a dormir por la noche y por la mañana tengo una arañita más, ¿o no? ¿O es más progresivo? Es más progresivo, el proceso. es más progresivo. A veces es rápido, pero suele ser más progresivo. La vas viendo crecer. O sea, primero... Hay gente incluso que se piensa que tiene un morado, que se ha dado un golpe, y cuando uno se fija es una red de capilares dilatados que se ven mucho, pero tienes que mirarlo de cerca para darte cuenta. Una vez aparece esa o esas, porque no sé si aparece una sola o varias a la vez. Depende. Si no se hace nada, que luego hablaremos del tratamiento, ¿qué pasa? ¿Se van multiplicando, van creciendo? ¿Cuál es el proceso? Lo habitual cuando una persona tiene arañas vasculares es que tenga esa tendencia toda la vida. O sea, irán saliendo con mayor o menor velocidad dependiendo de cada persona. O sea, eso no... Pero que te salga una aislada y no salga ninguna más en toda la vida es excepcional. No es habitual. Es excepcional. Es decir, cuando sale una saldrán más, tarde o temprano saldrán más. Normalmente sí. Y claro, cuando aparecen esas arañas o arañitas vasculares, una vez están, no se van. No se van. Por sí mismas no desaparecen. No desaparecen, no. Y lo que le comentaba, ¿se van multiplicando? Sí, pero van creciendo. Sí, las mismas arañitas pueden ir creciendo, sí. ¿Creciendo? ¿En qué sentido? ¿De qué hablamos? Creciendo hasta un cierto tamaño, no van a invadir la pierna entera, ¿no? Claro. Pero sí que pueden empezar siendo pequeñas, o uno darse cuenta de que las tiene siendo pequeñitas y que vayan aumentando de tamaño, sí. Entiendo. Entonces, pregunto, ¿cuanto mayor es el tamaño, más grave? No. ¿Es la consecuencia de...? No, es más feo. Pero ya está. Hablando. Ya está. Claro, estamos hablando simplemente de las arañas vasculares, pero hay otras muchas fases de la insuficiencia venosa. Y repito, no siempre las arañas vasculares se relacionan con una insuficiencia venosa. Claro, pero cuando es así, cuando existe una relación entre araña vascular e insuficiencia venosa, estamos hablando de un primer nivel. De un primer nivel. ¿Y luego qué pasa? Es decir, ¿cómo evoluciona la enfermedad? Bueno, si la enfermedad no se trata, la evolución natural es a desarrollar varices, que ya no son arañas vasculares, sino que son varices, que es las que llamamos estas venas que son abultadas, que sobresalen, que hacen bulto, que se elevan. En relieve, vamos. En relieve, exacto. Sobre la piel. Sobre la piel. Eso ya son las varices que nosotros llamamos las varices. Sería el segundo nivel. Sería como el segundo nivel. Por decirlo de alguna forma. Exacto. Y ese segundo nivel ya ahí las varices son quirúrgicas, o sea, no tienen otra solución. Sí, pero antes de llegar a esto, esas varices cuando ya existen, que se delimitan en la piel, que las podemos ver, que incluso pueden palparse, ¿qué efecto tienen sobre nuestra salud? ¿O qué efecto o qué repercusión negativa pueden tener sobre nuestra salud? Bueno... al margen del tema estético, que queda claro que es evidente. Sí. El problema principal de las varices es dejarlas a su libre evolución, ¿no? Cuando las varices son muy pequeñas, normalmente no dan ningún problema de salud. Cuando las varices van creciendo, tienen el riesgo de tener una tromboflebitis, que llamamos nosotros, que no es más que la sangre coagulada dentro de la variz, porque... Teniendo en cuenta que la variz es una vena anómala en la que la sangre no circula con la velocidad que debería circular, se queda remansada. Pues durante el recorrido de esa variz, exacto, tiene más tendencia a coagularse, a trombosarse. Claro. Y eso produce una tromboflebitis, que eso puede ser peligroso para la salud, aparte de doloroso y lento en curar. Otros problemas que pueden dar las varices, pues aparte de los síntomas que hemos dicho antes, que entonces ahí ya sí que empiezan a dar síntomas de cansancio, pesadez, incluso calambres, sobre todo nocturnos, ¿no? Aparte de eso, claro, la evolución que tienen estas varices es a seguir creciendo a lo largo de la vida y llegar a los últimos estadios de la insuficiencia venosa crónica, que esos son el deterioro de la piel, porque hay una hipertensión venosa y por tanto la piel se deteriora y se forman aquellas manchas que habrán visto seguramente en la playa, en las señoras mayores sobre todo, que son como si tuvieran la piel al lado del tobillo marrón, ¿no? Como si tuvieran un calcetín marrón. Lo hemos visto, sí. Eso es una fase avanzada de la insuficiencia venosa, probablemente una persona que ha tenido varices y nunca se las ha cuidado ni se las ha tratado. Y por último ya la fase de la úlcera venosa, que esos son pues unas llagas que se forman en la piel, que no son peligrosas, en un principio no son peligrosas, pero que son muy pesadas de curar.
Estamos ya hablando en fases avanzadas. Última fase. O sea, esto es la evolución que usted me dice. ¿Qué hacemos si las varices, con las varices no se hace nada? Bueno, pues lo normal es que a lo largo de los años, estoy hablando de años de evolución, claro. no de que uno le tenga una variz y al año siguiente le salga una úlcera, no, a lo mejor son 15, 20 años de evolución. Esas son las últimas fases de la insuficiencia venosa. Que son tristes porque normalmente se dan en personas mayores, que ya difícilmente se pueden operar y que tienen que estar pues con las piernas vendadas, con curas a diario, pesadas, con la posibilidad de que se sobreinfecten, Claro, pero en principio si se tratan antes de llegar a esa fase... No se llega. No se llega. Se evitan esas consecuencias. Sí. Bien, hemos hecho un poco el recorrido, la evolución de la enfermedad, en caso de que no se trate correctamente, hasta llegar a esa fase final que son las úlceras a las que usted se refería. ¿Cómo se diagnostican esas arañitas en esa fase inicial de la insuficiencia venosa? Es decir, ¿es un diagnóstico visual? ¿Hay que hacer alguna prueba clínica? Las arañitas es un diagnóstico visual, que se ven claramente, o sea, el diagnóstico de telangiectasias es visual. Pero sí que es verdad que en el momento que hay telangiectasias, lo adecuado es hacer una exploración para descartar precisamente que esas telangiectasias estén asociadas a la insuficiencia venosa crónica. Vale. ¿Eso cómo se hace? Y eso se hace con una ecografía. Una ecografía. Una ecografía especial, específica para ver el flujo venoso, que se llama ecodoppler. Ecodoppler, muy bien. Hacemos un ecodoppler y sabemos si hay o no relación. Sí, sabemos si hay insuficiencia venosa. Con la enfermedad. Exacto. En caso de que la haya, en caso de que exista esa relación, ¿qué pasa? Hay que ponerle remedio. Correcto. ¿Vale? Ya en ese mismo instante, no hay que esperar más tiempo. Quiero decir, ¿cuanto antes mejor? Cuanto antes mejor. ¿Sí? Si hay una insuficiencia venosa clara y se debe al sistema superficial, a ver, en las piernas tenemos dos sistemas venosos principales, que son las venas profundas y las venas superficiales. Bien. Entonces, las venas profundas son las que llevan la mayor parte de la sangre hacia el corazón, la sangre del cuerpo, de las piernas. Y las venas superficiales es una red como de pescador que pasa por debajo de la piel y que comunica con las venas profundas. ¿Vale? Normalmente las varices... Bueno, normalmente no, siempre las varices son debidas a esa red superficial de la que estoy hablando. Y esa es a la que podemos poner remedio, ¿vale? Bien. Y siempre que hablamos de insuficiencia venosa crónica o habitualmente hablamos de esa red superficial. De la red superficial. Esa es. Tenemos el diagnóstico, tenemos las primeras arañas vasculares que ya son evidentes. ¿Qué se hace con esa persona en ese momento? O sea, ¿qué alternativa terapéutica existe? Bien, si solo estamos en esta fase... Sí, en esta fase inicial. Las arañas vasculares se tratan con dos sistemas principales. Uno es con láser y otro es con punciones, con la inyección de un alcohol que lo que hace es quemar estas venitas. Está orientado al tratamiento estético de estas telangiectasias. Claro, tratamiento estético, pregunto, que no resuelve en sí el origen de la enfermedad. Bien, no. El origen de la enfermedad en fase en la que hay solo telangiectasias, en un principio es ese. Bien. O sea, no se puede poner... No hay más. No hay más. En el momento que aparecen varices, por pequeñas que sean, y son debidas a una insuficiencia venosa, ahí sí que ya existen tratamientos quirúrgicos. Por término medio, aproximadamente desde el momento que aparece la primera araña vascular hasta que aparece la primera variz, ¿cuánto tiempo pasa? Uy, no lo sé. Puede ser 3 meses como 5 años. Depende, exacto. Es que cada persona es diferente. Bien, queda claro. Aparecen las primeras varices, ¿qué hacemos? Aparecen las primeras varices. Si las varices son muy pequeñitas y la persona en aquel momento no quiere ser intervenida, porque, repito, las varices con una insuficiencia venosa crónica, el tratamiento es quirúrgico siempre. Sí, ahora hablaremos del tratamiento en sí. Pero si la persona en ese momento, porque no es una cirugía urgente, que no ni es mucho urgente, menos, no. Entonces, si en ese momento no le va bien, el principal tratamiento de la insuficiencia venosa crónica son las medidas de compresión, que son las medias compresivas. ¿Vale? Ese tratamiento es fundamental y es el que simula o intenta simular como si las venas funcionaran correctamente, porque lo que hacen es comprimir las venas. Presionar para que circule. Exacto. A ver, para que las venas se vacíen correctamente, hacen falta varias cosas. Una, la fuerza de la gravedad. Es decir, si nosotros ponemos las piernas para arriba, las venas se vaciarán siempre, igual que si elevamos la mano, las venas de la mano desaparecen, o por lo menos no se ven, ¿no? La fuerza de la gravedad. Menos presión, Como eso no es posible, no podemos estar todo el día con las piernas para arriba,
pues las medias de compresión hacen esa ayudan función. a conseguir ese efecto. Sí. Otra forma de drenar correctamente las venas es caminando, con la bomba muscular, que se llama. Los músculos, al contraer, exprimen las arterias, exprimen las venas para que éstas vayan en sentido hacia el corazón. Caminar es bueno. Caminar es buenísimo. En cualquier caso, no solamente para la insuficiencia venosa, sino para la salud. Es bueno para todo. En general. Cuando, por la razón que sea, llegamos al tratamiento quirúrgico, ¿en qué consiste? Bueno, hay muchas modalidades de tratamiento quirúrgico de las varices. Muchas, hay diversas. Actualmente lo que tendemos... Perdón, permítame, pregunto, cuando usted dice que hay diversas, que hay muchas alternativas quirúrgicas, ¿es que no existe una que sea la definitiva? ¿Por eso hay tantas opciones? No, pregunto, No, existe, o sea, simplemente que está en continuo desarrollo. Y entonces continuamente están técnicas nuevas. Entonces, opciones, como es lógico, igual que en cualquier otra cirugía, en cualquier otra especialidad, se tiende cada vez más a las cirugías mínimamente invasivas. Entonces, antiguamente lo que se ofrecía era un arrancamiento, entre comillas, de todas las venas que estaban insuficientes, de las venas que estaban enfermas. Yo había leído en su momento, hace años, que lo que se hacía, usted me va a decir si era correcto o si es correcto lo que le comento, es que se hacía una incisión en la parte superior de la variz y literalmente se arrancaba. ¿Más o menos era esto? Sí, esto se sigue haciendo. ¿Esto se sigue haciendo? Se sigue haciendo. Se sigue haciendo en las varices, digamos, las varices propiamente dichas. Pero es que antes se hacía esa técnica sobre la safena interna, que la safena interna es la vena principal de la pierna, de la red superficial, que es la causante en muchas ocasiones de las varices. Cuando era la causante de las varices, lo que se hacía era extirparla y listos. Y entonces esto ocasionaba un posoperatorio bastante doloroso, con muchos hematomas, en los que el paciente tenía que hacer bastante reposo. Entonces eso actualmente está prácticamente en desuso. Ha evolucionado, y lo que hay ahora mucho son técnicas endovasculares, es decir, técnicas que por dentro de la vena lo que hacemos es anularla. Esa vena, no extraerla. No extraerla, sino anularla. ¿Se deja dónde está? Esa safena interna, anularla para que intentar evitar que en un futuro vuelvan a salir otras varices. Claro, ahora yo me hago una pregunta que se hará muchas personas. Si anulamos un tramo de esa vena, la dejamos incomunicada la parte, digamos, inferior con la parte superior del conducto, ¿eso no nos afecta de alguna forma? No, cuando esa es una pregunta claro, es lógico que prácticamente todos los pacientes hacen. No, como he intentado explicar antes, que hay dos sistemas venosos, el superficial y el profundo, y entre ellos comunican. ¿Vale? Comunican siempre de superficial hacia profundo. Hay como un puente para entenderlos. Hay puentes a lo largo de toda la pierna. Entonces, nosotros quitamos parte de esa comunicación, pero todo el resto de venas, que es como una red de pescador, todo el resto de venas igualmente siguen vaciando hacia el sistema venoso profundo y a su vez hacia el corazón. O sea que buscan otro recorrido para llegar al punto de destino. Eso es. Hay que tener en cuenta que las venas que nosotros anulamos o quitamos son venas que no están funcionando bien. Claro. Por lo tanto, no están haciendo su función y lo único que hacen es ser perjudiciales para nuestro organismo, y tener riesgo, pues eso, lo que he dicho antes, de una tromboflebitis, etcétera. Por lo tanto, esas venas que nosotros quitamos no lo nota el... Correcto, entonces lo que se hace para mejorar. Claro, es inutilizar ese tramo para recuperar de alguna forma la normalidad en el flujo de la sangre. Así es. Eso se hace, usted decía, no sé si la técnica tiene un nombre específico, ese tipo de técnica. A ver, esas técnicas endovasculares hay varias también. Sí. Hay algunas que son con láser, que lo que hacen es quemar la vena por dentro. Hay otras que son con radiofrecuencia, que son y incluso hay una técnica que es con pegamento. O sea, ¿qué me dice usted ahora? Con pegamento. Incluso con iba a decir una marca, pero no. Con el superglue, parecido al superglue, pero no iba a decir, ¿lo dice usted en serio? No, lo digo en serio. Pero no es en sí el superglue, es es parecido. Sí, claro. Es un pegamento de uso biológico. Sí, bromas aparte. Que se usa en otras, tiene otras aplicaciones, pero es un pegamento que lo que hace es pegar la vena y cerrarla. Lo introducimos por dentro de la vena en pequeñas gotitas y esa vena se va cerrando y anulando. Esa técnica, o sea, cada una de ellas
se aplica en función de lo que decida el paciente o del criterio del especialista? Bueno, estas tres técnicas prácticamente se pueden aplicar en el mismo el mismo tipo de pacientes, digamos. No en todos los pacientes se pueden aplicar estas técnicas, sí, pero en general. Pero estas tres en concreto, que son manipulación por dentro de la vena, las indicaciones más o menos son las mismas. Entonces depende un poco del cirujano, de sus prioridades, de con qué esté más familiarizado, etcétera. Las tres técnicas son igual de válidas, son igual de cómodas para útiles, el paciente. Sí, sí. ¿Y son resolutivas? Sí, las tres. Sí, sí. Es decir, cuando un paciente o una paciente se somete a una de esas técnicas y elimina esa variz que estaba funcionando de forma incorrecta, ¿nunca más tendrá ese problema? No. Tendrá quizá otras varices nuevas, sí, pero esa no. Exacto, esa nunca más. Pero no se puede curar, como he dicho antes, por eso que se llama insuficiencia venosa crónica. Claro. No se puede curar la tendencia genética que tiene uno a desarrollar varices. Quizá esa variz deje... Esa nunca más, claro, esa nunca más. Aparecerán o pueden aparecer otras. Pueden aparecer otras si uno no se cuida. Bien, perfecto. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿cómo, supongamos que estamos diagnosticados de insuficiencia venosa crónica, qué podemos hacer, cómo nos podemos cuidar, como usted dice, para evitar o reducir al máximo posible que en un futuro tengamos nuevas varices? ¿Qué hemos de hacer? Bueno, una vida sana, eso para empezar. Claro, no fumar, no comer en exceso, hacer deporte, no beber alcohol, hacer deporte. En su cierta medida, no tener sobrepeso, intentar no llevar una vida sedentaria. Esto es lo más importante. Bien. Las medias de compresión. Es lo más importante, pero es lo más difícil. Ya. Para muchas personas. Las medias de compresión que he dicho antes son importantísimas, sobre todo durante el invierno, que es cuando las toleramos mejor. Claro. Eso son importantísimo. Y luego llevar los controles adecuados, porque muchas veces antes de llegar a tener de nuevo varices, nosotros podemos detectar pequeñas venas que tienen riesgo de evolucionar a varices y en ese momento pues inyectarles ese pequeño esclerosante para intentar evitar que eso evolucione y se desarrolle como una gran variz que luego solo haya la posibilidad de operar. Claro. Entonces es fundamental, tiene que seguir los controles adecuados. Entiendo. Y no olvidarse de que tiene ese problema. Y si existe ese referente genético, como antes decíamos al principio, que ambos progenitores ya hayan padecido esta enfermedad, con lo cual tenemos un porcentaje altísimo de posibilidades de padecerlo, ya desde adolescentes, por decirlo así, hemos de tener mucho cuidado para prevenir. Claro. Cuanto mayor grado de calidad de vida seamos capaces de desarrollar, menos riesgo tendremos de padecer en un futuro insuficiencia venosa. Claro, hay que tener en cuenta que en nuestra familia existe ese problema y hay que cuidarse. Yo con los pacientes siempre les digo, esto es como el que tiene tendencia a engordar. Tú puedes hacer una dieta y quedarte muy bien, ¿no? Pero tienes que estar alerta toda la vida. Muy bien. Tienes que estar toda la vida intentando pues cuidarte y porque lo que más cuesta es una vez hayan salido las varices, pues terminar con ellas, ¿no? Claro. Bueno, así a grandes rasgos hemos hecho un recorrido de alguna forma cronológico, ¿verdad? Por todo lo que es este problema de insuficiencia venosa crónica. Yo para concluir le pregunto, ¿cuándo hay que acudir al especialista? ¿En qué momento nos sugiere usted? En cualquier momento que uno sospeche que puede tener una insuficiencia venosa crónica, ya sea pues porque tiene arañas vasculares, ya sea porque tiene pesadez de piernas, porque se le inflaman los tobillos, porque tiene calambres. Es una visita médica rápida, sencilla, con una exploración que no produce dolor, a la que no se necesita ninguna preparación previa y que la mayoría de cirujanos vasculares tenemos en nuestra consulta, por lo tanto en el mismo momento podemos decírselo. Y está muy bien descartarlo si uno tiene la sospecha. O sea, es mejor acudir al médico antes de tener el problema para que le pueda indicar cómo prevenirlo también, que ya una vez sea demasiado tarde. Claro, y de alguna forma, cuanto antes nos pongamos en tratamiento, quizá en un futuro
podamos prevenir incluso la solución quirúrgica, ¿no? Claro, sí, exactamente. Pues doctora, muchísimas gracias. Pues a ustedes. Por la información, ha sido muy útil seguramente para nuestras y nuestros oyentes, porque insistimos, no descartamos en absoluto que nosotros los hombres también tengamos ese problema, aunque por razones estéticas, como usted decía, a veces tardamos más en acudir al especialista. La doctora Paulina Pérez, que hoy nos ha acompañado, es angióloga y cirujana vascular. Muchísimas gracias y hasta otro momento. Gracias muy amable. A ustedes. Gracias.